de primer grado y la de del constitucional, de que sus hijos no van a ser separados del colegio por deudas económicas. Tendrán que ser separados al final del año. Sí, ahí el Tribunal Constitucional continúa siendo coherente y continúa siendo firme en lo que es la defensa de un derecho fundamental como el derecho a la educación. Y tomando decisiones de esta naturaleza, da supremacía a la educación como un derecho fundamental del niño sobre un criterio que es el criterio de la libre empresa. Los ofertantes de los que tienen ofertas educativas establecen que ellos realizan una actividad de mercado y que por vía de consecuencia el mercado está sujeto a la oferta y la demanda. Si usted no es capaz de pagar a tiempo, entonces ellos entienden que como una lógica de mercado pueden retirar el bien, en este caso no suministrar la enseñanza al niño. Y tanto la Suprema Corte como el Tribunal Constitucional han sido reiterativos estableciendo que en este caso ahí está la supremacía de un derecho fundamental que está establecido en la Constitución del año 2010, que es el sagrado derecho a la educación. Y eso nos hace recordar una situación que se dio en Francia a raíz de los años 96-97, donde Francia se caracteriza por una educación pública de primera calidad y donde de manera marginal existe la oferta educativa privada. Hay un predominio de la educación pública tanto en el área de la educación primaria y secundaria como de la educación universitaria. Y se pretendía un poco un proceso masivo de privatización y los franceses se tiraron a la calle bajo el argumento de que la escuela y la universidad no es una empresa y que la educación no es una mercancía. Un poco se inscribe dentro de la tradición milenaria de Francia de estar un poco atada a lo que son su tradición filosófica, su tradición educativa y no permitir que algo tan sagrado como la educación sea permeado ni doblegado por el mercado. De manera que con esta decisión, Hilario, yo creo que se continúa salvaguardando el derecho a la educación y los tribunales mantienen lo que se llama la unidad y la coherencia en sus decisiones jurisprudenciales. De manera que saludamos esa decisión del Tribunal Constitucional, que siempre está muy a la vanguardia en lo que son los temas de los derechos fundamentales en la República Dominicana. Sí, así mismo es. Julio, ¿qué otro tema? Mira, hay otro tema que ha estado un poco debatiéndose en la opinión pública y es la acción de amparo que interpuso la Iglesia Católica contra un anuncio de Profamilia. Profamilia un poco insiste mucho en el control de la natalidad y en la educación sexual, tanto de la pareja como de los jóvenes que se inician en la actividad sexual. Ha tenido un anuncio llamando un poco al uso de preservativo, al uso de lo que son los mecanismos de control para el control de la natalidad, y la Iglesia Católica ha considerado que esta campaña es un poco obscena y que incita a la promiscuidad, y ha interpuesto un recurso de amparo por ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional tendente a que un juez retire esa publicidad de la televisión. Profamilia, que está representada por la abogada Laura Costa, ha tenido una participación muy activa en términos mediáticos y ha hecho uso de lo que es la libertad de expresión y difusión de las ideas del pensamiento, y bajo esa premisa han estado yendo a los tribunales. Esta semana hubo audiencia, pero no se llegó a conocer el fondo, sino que fue aplazada. Bueno, si te das cuenta, Julio, aquí tenemos la máxima de a Dios lo de Dios y a Pilato lo de Pilato. Pero en este caso, ya la parte de política pública, en este caso de salud de los menores, porque aquí se está tratando más bien de los menores de edad o los que acaban de cruzar los 18 años. Pero yo no creo que esta institución esté tomando esa decisión pura y simplemente porque se levantaron un día y les gustaba la idea. Ellos deben tener bastantes investigaciones y desde mi punto de vista lo que la Iglesia debió hacer como Estado, vamos a decir, es hacer sugerencias, solicitar a través, mira hasta qué punto llego, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque nosotros con la Iglesia lo que tenemos es un concordato, y la Iglesia Católica aquí es un Estado. Entonces las relaciones que tenemos con ellos son bilaterales. Ellos tenían que haber canalizado ese tipo de inquietudes a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de igual forma que ellos hubiesen tomado una decisión en el Vaticano. Nosotros estaríamos obligados a hacerlo por esa vía
y no interponer un amparo en su propia jurisdicción. Ahora bien, estos son temas muy difíciles. Entonces, todas las recomendaciones y sugerencias deben ser tomadas en cuenta. La Iglesia Católica tiene mucha influencia y mucho peso en el país. Entonces, también tiene un liderazgo político. Por ende, hay que tomarla muy en serio y las sugerencias que está haciendo deben ser asumidas por el Estado y tomadas en las que ellos entienden que deben ser tomadas. Pero la actitud de ir a los tribunales directamente entiendo que es incorrecta. Ellos pudieron haberlo hecho de otra manera, pero ya cada quien tiene su derecho. Probablemente la intención de Profamilia es una buena intención, pero no midió la consecuencia de pasar por la televisión tema relativo a la educación sexual, que es un tema todavía tabú en la República Dominicana. Y sobre todo es un tema tabú porque la sociedad dominicana está fuertemente influenciada por la tradición eclesiástica que ejerce sobre ella, el hecho de que somos una nación de tradición católica y en la cual existe la firma de un concordato entre el Estado y la Iglesia Católica que le da una supremacía de primer orden a la Iglesia Católica para intervenir en todo lo que son los usos, las costumbres, los temas morales de la sociedad dominicana. Nosotros consideramos, Hilario, que probablemente si ambas instituciones, si tanto la cúpula eclesiástica como el Consejo Directivo de Profamilia se reúnen y debaten este tema un poco calmado, Claro. de ahí puede salir un acuerdo que permita incluso la implementación de mecanismos de control de la natalidad sin que tenga que utilizar la campaña de televisión, porque se pueden utilizar campañas radiales que probablemente son menos dramáticas que una campaña televisiva. Y además, si hay una institución que tiene una organización efectiva que llega a todos los estamentos de la sociedad, esa es la Iglesia Católica. Y poner esa organización que tiene, que llega al barrio y a los lugares más recónditos del país, a favor de una campaña de educación sexual de Profamilia y aunar en la misma dirección, y probablemente los resultados puedan ser mayor en favor de lo que es la educación sexual de la juventud dominicana y de la niña dominicana. Bueno, sí, ciertamente. Julio, tenemos también aunque hemos tocado ya el tema de la misma Barrigol, es que vuelve y sale nuevamente. Y gracias a Dios, como hablábamos en la sentencia inicial, ya ese tema está básicamente cerrado, pero entendemos que la propia negociación del presidente Danilo Medina ayudó, y ese énfasis que él tenía, ayudó ya a cerrar el tema por el momento. Y digo por el momento porque si en algún momento surgen violaciones o asuntos o aspectos que afectan los intereses dominicanos, es un tema que es recurrente y podría nuevamente tocarse. No hay duda, Hilario, de que fue un resultado exitoso para la administración del presidente Medina. Habían sectores que adversan a la administración del presidente Medina y sectores también que están comprometidos a favor de la Barrigol, que habían pronosticado un fracaso de esta negociación. Sin embargo, fue todo lo contrario. El presidente de la República, el equipo de negociador puede regocijarse ante la sociedad dominicana de que fueron exitosos en el acuerdo final con la Barrigol. Y fueron exitosos porque efectivamente logró llevarse los beneficios que iba a recibir el Estado dominicano de un 37% a un 51%. Que para la Barrigol no es una suma extraordinaria porque es solamente un 14%. Bueno, eso se ve a largo plazo. Sí, sin embargo, hay otros beneficios a corto plazo que esos sí son importantes y sí constituyen el éxito de la negociación del equipo negociador del presidente Medina. Sin embargo, Hilario, debemos ir a una pausa y continuaremos hablando de la Barrigol en nuestro próximo segmento. Continuamos, amigos televidentes, debatiendo sobre el acuerdo de la Barrigol y el gobierno dominicano. Decía Hilario que efectivamente ese acuerdo fue un éxito del gobierno y del equipo negociador. Y fue un éxito porque había un sentimiento nacional tendente a presionar al gobierno y a manifestarse de cualquier forma que sea para que el gobierno pueda obtener buenos resultados, tal como lo hizo. Decíamos que en sentido general,
hubo un aumento de un 14% sobre los ingresos totales que iban a entrar por concepto del acuerdo. Pero que a corto plazo el gobierno del presidente Danilo Medina, que apenas iba a recibir 377 millones de pesos en el cuatrenio 2012-2016, terminaría recibiendo alrededor de 2.580 millones de dólares, lo que es una cifra significativa y sí constituyó un éxito para el equipo. Porque lo que pretendía la Barrigol en la modalidad en que estaba el acuerdo anterior era amortizar toda la inversión inicial que había hecho en los primeros 3 años, en el periodo 2013-2016, y también recuperar lo que es la depreciación de los equipos y maquinaria que utilicen el proceso de procesamiento del oro. Eso que se iba a hacer al 2016, sin embargo, logró que se aplazaran hasta el 2016, un plazo mayor, en vez de ser 3 años, 13 años, y ese aplazamiento permitió entonces que el Estado Dominicano recibiera mayores ingresos. Y de ahí que, sin duda alguna, la modalidad que se anunció constituye un éxito rotundo para el gobierno. Tú sabes que, siguiendo esa misma línea, entendemos que el próximo enfoque debe ser para el presidente Danilo Medina en cuanto a las generadoras de electricidad. Eso es otro tema que debe tomarlo con el mismo énfasis y la misma fuerza que tomaron para la Barrigol. Y si te das cuenta, parte de la estrategia del grupo de negociador incluyó medios de comunicación. Ese tema no lo sacaban de los medios de comunicación, constantemente atacando. Cuando la Barrigol trató de sacar cuerpo, era muy tarde. Ya la población estaba totalmente consciente de la situación. También se tocaba constantemente en análisis, no solamente análisis de escritos periodísticos, sino también en programas. También la presión del Estado en sí, aduanas, tenía constantemente la revisión, le ponían sus multas, de manera tal que lo llevaron a un lugar donde o negociaba o negociaba. Y esa misma situación debe crearse con los generadores de electricidad, esa misma tipo de política. Y yo diría que en el próximo 2015 debería retomar eso y negociar bastante fuerte ese tipo de concesiones que tenemos. No hay duda de que la administración del presidente Medina fue firme en su propósito de renegociar el contrato con la Barrigol, y aquí no hizo ningún tipo de concesión. Fue firme, pero también no hizo un uso abusivo de esta firmeza, sino que de la manera que también fue firme, se actuó con mucha serenidad y con mucha cautela frente a los medios de comunicación. No obstante, tal como tú expresas, tener la Barrigol una campaña mediática súper numerosa, claro, en términos de publicaciones, contratación de pluma muy fina, de periodistas que muchas veces reivindican la defensa del interés nacional. Sin embargo, esta vez su talento lo pusieron al servicio de la Barrigol. Algo que cada quien tiene el derecho de hacer. Tú puedes vender tu opinión o tus ideas a quien tú quieras, pero debe ser muy cuidadoso cuando se trata de un tema que lacera tanto el sentir nacional, como es la explotación de un recurso no renovable, como son los recursos mineros. Y hay que resaltar, Hilario, que no fue necesario ni una intervención judicial de parte de las autoridades dominicanas, ni una intervención de una decisión de carácter legislativo por parte de los diputados ni los senadores, que en varias ocasiones se mostraron dispuestos a intervenir por la vía legislativa, por la vía parlamentaria, para forzar un acuerdo con la Barrigol. Ni un mediador no gubernamental. Ni un mediador internacional, a pesar de que el presidente Correa de muy buena fe se ofreció, sí, claro. Y dada la amplia experiencia y el expertise que tiene, hubiese sido un mediador exitoso, sin duda alguna, por su capacidad, su honestidad y por su deseo y su vocación de querer servirnos, pero no fue necesario. Pero además, el gobierno lo hizo de manera firme, de manera serena, sin estridencia, y al final se obtuvieron los resultados que esperaba la población dominicana. Si hay algo que ha lacerado el sentir nacional, que ha lacerado a todos los sectores de la sociedad, fue esa negociación onerosa de los contratos de suministro de energía eléctrica, que tal como tú expresas, la fecha de revisión es el 2015. Nosotros en los últimos 8 o 9 años probablemente hayamos destinado más de 6 o 7 mil millones de dólares para subsidio del sector eléctrico, sin que la sociedad dominicana haya llegado a una solución del problema eléctrico. Claro. Y eso pende como una espada de Damocles sobre el contribuyente dominicano y el Estado dominicano, que tiene que traspasarle a ese sector